Jesús sana a un hombre endemoniado. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por el espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban de los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que el Señor había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. Buenas tardes. Me alegro muchísimo de volvernos a encontrar en este entorno de los cultos de los jueves para continuar con la serie de introducción a la teología sistemática. A finales de mayo comenzamos con el tema de la lucha espiritual. ¿Qué deberíamos de pensar hoy los cristianos acerca de Satanás y los demonios? Habíamos definido a los demonios de la siguiente manera, no sé si lo recuerdas. Los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Y había planteado el estudio siguiendo el esquema que Wayne Grudem propone en su libro de teología sistemática, con 4 aspectos: el origen de los demonios, Satanás como cabeza de los demonios, la actividad de Satanás y los demonios y nuestra relación con los demonios. Hasta ahora hemos abordado los 3 primeros puntos al completo y parte del 4.º punto, que eran el origen de los demonios, Satanás como cabeza de los demonios, la actividad de Satanás y los demonios y nuestra relación con los demonios. Y en el 4.º punto, nuestra relación con los demonios, la habíamos dividido en 7 puntos. El primero es: ¿están hoy los demonios activos en el mundo? El segundo, pues planteábamos que no todo el mal y pecado procede de Satanás y de los demonios, pero algo sí. El tercero, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? El cuarto, ¿cómo se puede reconocer la influencia demoníaca?
El quinto, Jesús pues da a todos los creyentes autoridad para reprender a los demonios y ordenarles que salgan. El sexto, el uso apropiado de la autoridad espiritual del cristiano en el ministerio a otras personas. Y en séptimo lugar, debemos esperar que el Evangelio triunfe con poder sobre las obras del diablo. En la última sesión abordamos los dos primeros. Están hoy los demonios activos en el mundo y no todo el mal y el pecado procede de Satanás y los demonios, pero algo sí. Y en esta tarde queremos continuar con el punto 4 y dentro del punto 4, pues el punto 3. ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? Según Grudem, la expresión poseído por un demonio o posesión demoníaca son términos poco afortunados que se han metido en la traducción de algunas versiones de la Biblia, pero no aparecen realmente reflejados en el griego. El griego del Nuevo Testamento puede hablar de una persona que tiene un demonio, como leemos en los siguientes pasajes. Por ejemplo, Mateo 11:18, en la Reina Valera del 60, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. O en Lucas 7:33, también en la Reina Valera, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. En Juan 7:20, en la Reina Valera, leemos, respondió la multitud y dijo, demonio tiene quien procura matarte. Y en un pasaje más extenso, en Juan 8, 48 al 52, leemos lo siguiente. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. También leemos en Juan 10:20 lo siguiente. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Todos estos versículos que acabamos de leer nos hablan de una persona que tiene un demonio. También encontramos que pueden hablar de personas que sufren de influencias demoníacas. En el griego sería daimonizoma, pero nunca usa un lenguaje que sugiera que un demonio posee realmente a alguien. El problema con los términos de posesión demoníaca o endemoniado es que dan el matiz de una influencia demoníaca tan fuerte que parece implicar que la persona que está bajo ataque demoníaco no tiene otra posibilidad sino de sucumbir a ello. Sugieren que la persona está incapacitada de ejercer su voluntad y completamente dominada por el espíritu maligno. Si bien esto, pues de alguna manera, puede haber sido cierto en casos extremos, como es el del endemoniado gadareno, como hemos visto en el texto que nos acaba de leer Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, por la lectura. Fíjate también, como detalle, como en el versículo 15 podemos leer que después que Jesús expulsó al demonio de aquel hombre, él estaba en su sano juicio. Pero estas situaciones, como el caso del endemoniado gadareno, no son ciertas en muchos casos de ataque demoníaco o de conflicto con demonios en la vida de muchas personas. Así pues, ¿qué podemos responder a la pregunta de ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? La respuesta depende de lo que significa para nosotros poseído, dado que el término no refleja ninguna palabra que podamos encontrar en el griego del Nuevo Testamento. Las personas pueden entender que significa varias cosas sin tener la garantía de vincularlo a ningún versículo de las Escrituras. Y resulta difícil
decir que la definición de una persona es correcta y la otra es incorrecta. Por lo tanto, tiene sentido, como nos sugiere Grudem, el no usar para nada la expresión poseído por un demonio en ninguna clase de caso. Pero si explicamos claramente lo que quieren decir o lo que queremos decir por posesión demoníaca, se puede dar una respuesta dependiendo de la definición que vayamos a aportar. Si por poseídos por un demonio se refieren a la voluntad de la persona, se refieren a que la voluntad de la persona está completamente dominada por un demonio al punto de que carece de poder para escoger lo que es recto y obedecer a Dios, entonces la respuesta a si un cristiano podía estar poseído por un demonio es no, completamente. Porque las Escrituras garantizan que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque hemos resucitado con Cristo, como podemos leer en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También leemos el versículo 4 y 11 de este capítulo 6 de Romanos, y leemos allí lo siguiente. El 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otro lado, la mayoría de los cristianos estarían de acuerdo en que puede haber diferentes grados de ataque o influencia demoníaca en la vida de los creyentes. Vamos a leer varios versículos que nos hablan de esa realidad. Por ejemplo, Lucas 4:1-2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O por ejemplo, leemos en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En Efesios 6:12 nos habla de esta realidad. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En 1 Pedro 5:8 habla de sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, un creyente puede caer bajo el ataque demoníaco en algún momento, en un sentido más o menos fuerte, en esa lucha real que nos describen los versículos anteriores. Una situación parecida pues nos relata también Lucas en el capítulo 13, versículos 10 al 17. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas,
¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aunque los cristianos a partir de Pentecostés disfrutaban y disfrutan de todo el poder del Espíritu Santo que obra y obraba dentro de ellos, que los capacitaba para triunfar sobre los ataques demoníacos, pues ellos no siempre usaron este poder y ni siquiera sabía que les pertenecía. Y lo mismo nos puede pasar hoy en día. Así pues, ¿cuán fuerte puede llegar a ser la influencia demoníaca en la vida de un cristiano, en quien el Espíritu Santo mora en él? Antes de responder a esta pregunta, deberíamos ser conscientes que es similar a la relacionada con el pecado. ¿Cuánto puede estar dominado un cristiano genuino por el pecado y de todos modos ser un cristiano nacido de nuevo? Resulta difícil responder a esa pregunta en abstracto, porque nos damos cuenta que cuando los cristianos no están viviendo en la manera que deben de hacerlo, cuando no se están beneficiando pues de la comunión, de la iglesia de forma regular, o del estudio, o de la enseñanza regular de la Biblia, o del orar juntos, pueden caer en varios grados de pecado y todavía decirse que son cristianos nacidos de nuevo. Pero la situación, como podemos ver, es totalmente anormal. No es lo que la vida cristiana debería de ser y puede ser, porque en la lucha contra el diablo, contra el mundo y contra la carne, tenemos esas herramientas. Tenemos pues la oración, el Espíritu Santo, la Biblia y la Iglesia, que es la comunión de unos con otros, el tenernos unos a otros también. Pues del mismo modo, si preguntamos cuánta influencia demoníaca puede haber en la vida de un cristiano genuino, resulta difícil dar una respuesta en abstracto. Estamos sencillamente preguntando cuán anormal puede llegar a ser una vida cristiana, especialmente si esa persona no conoce o no hace uso pues, de esas herramientas que tenemos para la guerra espiritual, que están disponibles para todo cristiano. Si persiste en algunas clases de pecado que dan entrada a la actividad demoníaca y está fuera, por decirlo de alguna manera, del alcance de todo ministerio pues capacitado para ofrecer ayuda espiritual en contra de esa realidad. Podría parecer que en tales casos el grado de ataque o de influencia demoníaca en la vida de un cristiano podría ser una realidad y podría ser bastante fuerte. No sería correcto decir que no podría darse esa influencia porque la persona es cristiana. Y tiene sentido. Por tanto, cuando alguien pregunta, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? Pero en realidad lo que quiere decir es, ¿puede un cristiano caer bajo un fuerte ataque o influencia demoníaca? Que es muy diferente. La respuesta podría ser que sí. Tenemos lucha, precisamente, como decía antes, contra el diablo, contra la carne y contra el mundo. Pero tenemos que ser prudentes cómo usamos esa palabra poseído y de que se esté usando de forma correcta o incorrecta. Porque la expresión poseído por un demonio se presta a equivocaciones si se usa en todos los casos, especialmente cuando se refiere a un cristiano, y lo mejor es evitarla por completo.
Y si tenemos un mal concepto de la palabra o un concepto equivocado, pues es decir claramente que no. Y creo que es bueno reconocer sencillamente que hay lucha contra el diablo, contra la carne y contra el mundo, que hay diferentes grados de ataque e influencia en los creyentes, y dejarlo de esa manera. En cualquier caso, como hemos leído, el remedio sería el mismo que hemos leído en algunos versículos en esta tarde, y también, como veremos en los puntos que tenemos por delante en las siguientes sesiones. Espero que haya sido un tiempo de bendición, que hayamos podido reflexionar sobre este aspecto y nos esté ayudando a conocer esta realidad. Que tengas buena noche y que el Señor te bendiga.